Buenos días. Por favor, a todos los que no exponen a desactivar sus cámaras. Doctora Mijovic, por favor, desactive su cámara. Solo los expositores a partir de ahora que estén con sus cámaras activadas. Eh, Hoy tengo que reemplazar la presentación de nuestros espléndidos invitados al doctor Carrasco, dado que el doctor Carrasco está haciendo uso de su feriado legal. Y nos toca una reunión muy interesante respecto de aspectos genéticos relacionados con COVID y su eventual potencial teratogénico. Y para esto un grupo de genetistas que han colaborado y que son muy entusiastas nos van a presentar el tema. Esto lo organiza nuestro equipo de genética del hospital, que lo representa la doctora Aracena, y tenemos dos ilustres invitados de la Universidad Católica, que van a colaborar con nosotros en la presentación de este tema. Nuestros invitados de la Universidad Católica son la doctora Cecilia Mellado y el doctor Guillermo Laizón, y les agradecemos muchísimo el participar en nuestra reunión clínica. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Guerrero. Muchas gracias también a la doctora Aracena y a la doctora Cares por la invitación. Y yo voy a iniciar la presentación con la parte de la posible susceptibilidad genética a adquirir o enfermar por SARS-CoV-2 y el curso clínico que puede determinar esto. Voy a compartir pantalla en estos momentos. Pero se esté viendo. Ok, sí. Para mí está bien, no sé si se ve bien, si alguien me pueda... Perfecto, Guillermo. Corroborar eso. Ok, muchas gracias. Entonces, como decía, vamos a ver qué se sabe actualmente de la susceptibilidad genética al COVID o la COVID-19. No declaro ningún conflicto de interés en esta presentación y como primera diapositiva quería ilustrar lo que habitualmente los genetistas consideramos la enfermedad y la contribución genética de ella. Si nosotros vemos este esquema, en un extremo tenemos las enfermedades que tienen un componente genético bastante importante que determinan el fenotipo, y aquí en este caso están los síndromes que son monogénicos, cromosómicos, y que habitualmente son consideradas enfermedades de frecuencia. Y acá es similar, donde están enfermedades comunes del adulto, las formas mayoritarias de cáncer esporádico y las mismas anomalías congénitas aisladas, que tienen por lo tanto un patrón o una herencia multifactorial génica. Y en este otro extremo tenemos las condiciones que son netamente ambientales, donde el componente genético habitualmente se considera que es mínimo, y aquí estaría la enfermedad en forma conceptual. Sin embargo, si nosotros quisiéramos hablar de la respuesta clínica a la enfermedad infecciosa, es multifactorial, ya que aquí el genotipo del individuo de alguna u otra manera influye en la presentación clínica. Y eso es lo que queremos revisar en esta presentación, en esta primera. Entonces, ¿qué factores hay que considerar en la respuesta clínica a la infección por cualquier patógeno? Primero, obviamente, el agente infeccioso, en este caso el virus. El virus también tiene su material genético, puede tener cambios que pueden hacer más o menos infectante o patogénico. Ahora, hay alguna investigación respecto al tema, pero no parte de esta presentación, así que nosotros no voy a hablar mayormente de ello. Más que nada voy a enfocar en el hospedero, que somos todos nosotros, y donde los factores principales que se reconocen el sexo, la edad, también el estado de salud, si el uso de algún medicamento, sobre todo inmunosupresores, quimioterapia que pueden influenciar en el resultado, el estado nutricional, también las relaciones sociales y el apoyo que tiene la comunidad, que también en algunas partes es un factor para
desarrollo de la enfermedad y el pronóstico. Este es uno de los primeros estudios que evidenció, obviamente, el componente etario y de sexo, que claramente el grupo masculino y a mayor edad, a mayor riesgo de deceso. Y si nosotros quisiéramos, de forma conceptual, dividir los tres grandes grupos de posibles resultados de una infección por COVID-19, podríamos tener los asintomáticos o oligosintomáticos, los que tienen síntomas moderados y los que tienen síntomas severos e incluso llegan a fallecer. Dentro de los grupos de mayor riesgo, obviamente, hay grupos extremadamente vulnerables, que son los pacientes oncológicos, sobre todo cánceres hematológicos, también pacientes que están con inmunoterapia o que han tenido un trasplante de médula ósea, por lo tanto tienen un estado de inmunosupresión. También pacientes con enfermedades respiratorias graves, severas, donde está la fibrosis quística más severa, EPOC severo, y esos son como los principales grupos. Igualmente hay distintas personas que pueden caer en ese grupo de extremada vulnerabilidad según su antecedentes. Después tenemos el gran grupo de vulnerables, que son habitualmente los mayores de 70, mujeres embarazadas, las personas que tienen condiciones crónicas, diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad mórbida, alguna enfermedad respiratoria que no sea severa, y por lo tanto estos dos grupos son los que tienen más riesgo de tener síntomas moderados o severos, incluso la muerte. Y el resto de las personas se consideran grupos menos vulnerables. Sin embargo, sabemos que hay individuos que aparentemente pertenecen a grupos que no tienen ningún factor de riesgo conocido, ni etario, ni ninguna enfermedad conocida, que igual pudieran evolucionar al extremo de fallecer. Y por otro lado, tenemos individuos que aparentemente son vulnerables, extremadamente vulnerables, y que cursan con una enfermedad sintomática, o una enfermedad oligosintomática o francamente asintomática. Entonces, en genética, habitualmente nosotros, o sea, los genetistas nos interesan identificar estos casos atípicos o extremos que pudieran contener alguna variante genética o un background genético que los proteja o lo haga más susceptible, pese a no tener ningún otro factor de riesgo. Por lo tanto, dentro de todos los factores de riesgo conocidos, el que quizá el menos conocido y el menos estudiado o que ahora se está estudiando con mayor intensidad es el factor genético, es decir, del genoma del huésped o el hospedero. ¿Bien? Ahora, ¿qué hemos sabido de otros patógenos respecto a la construcción genética a la infección por los distintos patógenos? Tenemos situaciones de resistencia innata bien conocidas, que acá hay algunos ejemplos, sobre todo el más conocido, la resistencia innata a la infección por VIH, por esta variante, una deleción en el gen que codifica este receptor de quimiotina, CCR5. También últimamente se ha reportado resistencia natural aparentemente en personas que tienen una condición genética de un tipo de distrofia muscular de cinturas, con variante en este gen. Antiguamente también se conoce, y en genética, un ejemplo clásico de genética de poblaciones de la resistencia natural a la malaria en los heterocigotos o en los portadores de anemia falciforme, también en formas de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en algunas poblaciones. También se ha visto que la variante más común de fibrosis quística en el gen CFR generaría alguna resistencia al efecto de la toxina del Vibrio cholera. Por lo tanto, eso explicaría por qué es tan común en la población, sobre todo en países occidentales. Y últimamente, este año, hay un artículo bien interesante que hablaría que variante en esta proteína que permite el ingreso del virus MERS pudiera generar resistencia en algunos individuos. Hay 4 variantes que este artículo que pone la duda, no está confirmado, pero explicaría algunas situaciones de por qué este patógeno no se extendió en otras zonas fuera del Medio Oriente, como en la parte de África del Norte. También han habido algunos estudios que han mostrado que ciertas variantes en estos genes se asocian a síntomas más severos de influenza H1N1 o el mismo antivirus, el antivirus local, que de lesiones en estos genes estarían influenciando un desenlace fatal. Por otro lado, también habrían variantes en otros genes, también en estudios con antivirus, que también darían en este caso un curso clínico más leve. Y también, en forma intermedia, uno podría hablar de variante en este transportador que asocia con el curso clínico de la leishmaniasis en forma cutánea o visceral, según las variantes en este otro gen. Entonces, estos son solo algunos ejemplos, probablemente existen otros más, pero ya hay alguna experiencia
previa en otros patógenos. Más severo, con enfermedad invasiva por algunos patógenos que en algunos individuos pueden tener un curso severo, y es porque estos individuos portan variantes en algunos genes que tienen función inmunológica y por lo tanto tienen una deficiencia inmunológica asociada. Por lo tanto, hay un subgrupo minoritario de pacientes, pero que pueden tener un curso grave de algunas enfermedades por tener una deficiencia inmunológica, los que son llamados actualmente, o en algunas literaturas, como errores innatos de la inmunidad. Y aquí tenemos formas de herencia monogénica, autosómica recesiva, dominante o ligadas al X, según el gen involucrado. Pero, ¿qué sabemos actualmente del SARS-CoV-2? Sabemos principalmente que ingresa a la célula por el receptor, un receptor de membrana, que es esta proteína AC2, que sirve que se une a la proteína S del virus, y eso permite la entrada del virus a la célula. Por lo tanto, uno de los primeros candidatos a evaluar por qué algunos individuos enferman y por qué algunos enferman gravemente es evaluar esta proteína. Como en una diapositiva bien resumido, cómo afecta el SARS-CoV-2 la célula. Se supone que hay al menos 4 teorías. Uno, que tenga un efecto citotóxico directo en la célula infectada al ingresar vía AC2. Por otro lado, habría una desregulación del eje angiotensina, renina-angiotensina-aldosterona. Esta proteína tiene una función natural de frenar un poco la vía de la angiotensina, generando subproductos que son metabólicamente inactivos o incluso con efecto contrario, vasodilatadores. Por lo tanto, una desregulación de esta proteína generaría un evento vasoconstrictor y que afecta la permeabilidad vascular, promoviendo la inflamación y el daño. Por otro lado, sabe que el virus también puede afectar células endoteliales directamente. También se expresa este receptor en la membrana de células endoteliales, por lo tanto podría generar un efecto local endotelial, inflamación y aumento de trombina local, lo que favorecería eventos trombóticos, que también están bien descritos. Y finalmente, la temida tormenta de citoquinas, que sería el otro gran evento que mediaría la severidad clínica por este patógeno. Ahora, esto es un esquema de cómo aparentemente interactuarían las proteínas del virus con las distintas proteínas humanas. Acá tenemos la proteína S, pero hay otras proteínas que de alguna u otra manera pueden jugar un rol. Ustedes ven que la interacción está marcada con estas dos proteínas, AC2, y una proteína que ayuda a activar AC2 para que entre de mejor manera el virus. Por lo tanto, estos son los 2 primeros candidatos desde el punto de vista del genoma del hospedero. Entonces, como ya habíamos visto, la alteración de la función de AC2 de alguna u otra manera llevaría a un estado pro-vasoconstrictor, que llevaría a daño y asociado a vasoconstricción y disfunción endotelial. Por lo tanto, uno de los primeros esfuerzos ha sido buscar algunos factores de riesgo asociados a esto. Se supone que en un estado normal, donde individuos sin factores de riesgo tienen un fenotipo de bajo riesgo para enfermar gravemente por SARS-CoV-2, la AC2 actuaría, como decía, regulando hacia abajo el eje de renina-angiotensina-aldosterona, por lo tanto, tendría un factor protector. Sin embargo, hay individuos que ya tienen un fenotipo de alto riesgo porque tienen deficiencia de AC2 y son personas de mayor edad, los que tienen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o falla cardíaca. Por lo tanto, en estos individuos, la infección por este virus sería un contribuyente más a tener una desregulación de AC2 y que favorecería los eventos trombóticos e inflamatorios. Anteriormente se había estudiado AC2 porque también es el receptor que ocupa el SARS-CoV, el primer SARS, el coronavirus asociado a SARS. Y se hizo algunos estudios buscando variantes comunes llamados polimorfismo de este gen para ver si asociaba algún resultado clínico por este SARS-CoV, por el primer coronavirus asociado a SARS. En ese estudio nos encontraron variantes asociadas a un pronóstico de la severidad clínica. Actualmente hay estudios para el actual coronavirus y ya se han identificado más de 30 variantes
este gen, en el AC2. Este es un resumen de todas las variantes, pero todavía no hay evidencia que alguna de ellas se asocie a tanto a la susceptibilidad a la infección como a algún desenlace fatal, ¿ya? Eso está en estudio, por lo tanto, quizás pronto podrán haber algunos resultados respecto a esta investigación. Sin embargo, aunque ni en la otra proteína que mencioné hay todos estos receptores para posibles tratamientos que inhiban la entrada del virus directamente. Y aquí está mencionado algunos tratamientos que están en prueba. ¿Qué otro sistema uno evalúa cuando quiere ver la susceptibilidad a infección por patógenos? Tenemos el sistema HLA. También es uno de los candidatos de que de alguna manera algunos alelos de HLA pudieran determinar la susceptibilidad por la infección por estos virus. Esto es un estudio que salió publicado donde hipotetizan cuál sería la respuesta inmune en la población a los distintos péptidos que pudiera generar este virus. Acá tenemos a la derecha todos los péptidos, entre 8 y 10 aminoácidos que pudiera presentar como antígenos, presentarse como antígenos, y ustedes ven que la mayoría son reconocidos por alelos del HLA. Acá están distribuidos todos los alelos de HLA, con distintos colores, y HLA, B o C, y ustedes ven que la mayoría son reconocidos por los distintos alelos. Sin embargo, hay algunos, pocos, que no son reconocidos por ninguno de los alelos de estos que están mencionados acá. Por lo tanto, estos individuos que portarían estos alelos de HLA estarían en mayor riesgo de enfermar gravemente por este virus. Esto es algo hipotético. Han habido estudios ya en poblaciones, por ejemplo en China, evaluando HLA. Esto es uno de los primeros estudios relacionados a eso, y lo que uno primero puede decir de que no son los mismos alelos que estaban previstos por el estudio anteriormente, por lo tanto, eso es algo que no es extraño. Probablemente para evaluar bien eso habría que hacerlo en distintas poblaciones para ver en cada contexto poblacional cuáles serían los alelos HLA que estarían asociados a un curso clínico determinado. Por lo tanto, poco se puede extrapolar este estudio para la población local. Esto lo muestro como un ejemplo. Otro sistema que se ha evaluado y que llamó la atención por una posible asociación son el grupo AB0. Inicialmente se reportó en algunas poblaciones que ser portador o tener el grupo A daba una mayor tasa de infección, más susceptibilidad de infectar por coronavirus. De hecho, incluso en personal de la salud, los que tienen grupo A serían más susceptibles de tener un test positivo versus los otros grupos, y en especial el grupo 0, que tendrían un factor más bien protector de infectarse por coronavirus, por SARS-CoV-2 precisamente. Y acá están los resultados de algunos metaanálisis donde refuerzan la idea de que el grupo A sería de mayor riesgo versus el grupo 0, que sería de menor riesgo de infectarse. Posteriormente, estudios han mostrado otro análisis ya con el curso clínico de la enfermedad, y también han reforzado la idea de que ser de grupo A sería de mayor riesgo incluso de no solo infectarse, sino de ser intubado en algún momento y de fallecer por COVID-19. También esto se ha aplicado en otros países, no solo en China, en Turquía, y eso es uno de los primeros hallazgos que han salido desde el punto de vista de algún componente del genotipo. ¿Cuál sería la explicación? Ahí va, pero se supone que las personas que son de grupo A, de alguna otra manera, tienen una mayor actividad de la enzima convertidora angiotensina, por lo tanto tendrían mayor riesgo de inflamación asociado y de trombosis asociada a la infección, versus los que son de grupo 0. Se ha visto que tienen menor actividad de la AC2 y tendrían un ambiente más favorecedor de la acción de la AC2 versus la enzima de la AC1 o AC, ¿okay? Por lo tanto, tendría un efecto protector por esta vía. Sin embargo, hay otros autores que dicen que probablemente lo que ocurre es que las personas que tienen el grupo 0 tienen anticuerpos naturales anti-A,
especialmente IgG, y que estos anticuerpos de alguna otra manera harían opsonización del virus y por lo tanto tendría un efecto protector por esa vía, versus las personas del grupo A que claramente no tienen circulando anti-A en su suero. Por lo tanto, aquí hay distintas visiones de por qué el grupo A sería de mayor riesgo versus el grupo C. Ahora, ¿cómo se puede hacer estudios preliminares? No necesariamente estudios genéticos hasta el momento, yo no he mostrado nada de estudios genéticos, solo he mostrado evidencia de otro tipo, pero uno puede tener tres vías por donde avanzar. Primero, buscando pacientes obviamente que tengan, que sean divididos en un curso clínico, asintomático, y habitualmente lo asintomático versus pacientes como AC2, secuenciar las variantes de ese gen o de los genes candidatos. Eso claramente no es una muy buena estrategia porque es bien demorosa y a la larga sale más costosa que hacer estudios a escala genómica. Y me refiero a escala genómica, hacer secuenciación de todo el genoma o del exoma, es decir, todas las secuencias que codifican para proteínas para buscar variantes. Eso habitualmente estaría más enfocado en buscar condiciones que tienen una herencia monogénica habitualmente, donde uno encuentra variantes en un gen en particular y que puede estar asociado con trastorno de la inmunidad, o buscar asociación a gran escala en estos estudios para ver cuáles serían los genes candidatos o cuántos genes candidatos a lo largo del genoma pudieran estar influenciando el resultado. Y quizás en estudio de asociación con variantes conocidas que son los SNPs. El primer estudio de este último ejemplo, que son GWAS, salió hace unos meses atrás, y lo más interesante, acá tenemos, para los que no están muy familiarizados con GWAS, acá están graficados en el eje de la X, los cromosomas, del cromosoma 1 hasta el 20, acá están los cromosomas sexuales al final, y ustedes ven que hay un logaritmo 10 negativo que muestra el grado de asociación, y ustedes ven que sobresalen dos puntos sobre este umbral teórico, que mostraría cierta asociación. Por un lado, interesantemente, está el locus donde está codificado el grupo sanguíneo AB0, por lo tanto, refuerza un poco los hallazgos previos. Y hay un locus en el cromosoma 3 que ha tenido bastante atención en el último tiempo, ya que hay varios estudios que han ido replicando esto mismo. Este fue el primero, pero posteriormente han habido replicación de estos datos con otros estudios, y se ha visto que este locus es muy interesante, ya que contiene algunos genes candidatos a unos receptores de quimioquina, pero también un transportador que interactúa con AC2. Estos son los datos en más detalle, pero estos son los genes candidatos en el cromosoma 3, que pudieran estar de alguna otra manera relacionados con el curso clínico de la enfermedad. En este caso se hizo estudio con el curso con falla respiratoria. Otro estudio que salió hace poco, ya de a nivel de exoma, fue en Italia, donde encontraron a dos pares de hermanos de familias diferentes que no tenían ningún grupo de riesgo, pero habían enfermado gravemente, es decir, estuvieron en UCI, incluso uno de ellos falleció asociado a esta infección. Y lo interesante es que al hacer un estudio del exoma completo, se encontraron que estas dos familias en Italia compartían variantes en este gen del receptor TLR7, que de alguna otra manera, las personas, es un gen que está ligado al cromosoma X, y ustedes ven que son los hombres los que están afectados, por lo tanto, de alguna otra manera, explicaría, eso está, obviamente, que ver más estudios o replicar si esto ocurre en algunos otros casos, pudiera ser un gen candidato de alguna deficiencia inmunológica, que en este caso, en este contexto, desencadenaría un curso severo de la enfermedad. Y acá está un poco la teoría de lo que se hipotetiza, que este receptor está relacionado con la secreción de interferón gamma, por lo tanto las personas que tienen una variante en uno de esos cromosomas X, en el caso de los varones, tendrían una menor secreción de interferón gamma. Bueno, estos son como los primeros resultados que han aparecido. Probablemente van a seguir apareciendo y hay mucha información dando vuelta, alguna de distintas calidades. Es difícil de repente sopesar bien tanta información que ha ido apareciendo.
Por lo mismo, ha surgido dos grandes iniciativas del punto de la genómica humana, es decir, del huésped, del hospedero. ¿Okay? Uno de ellos es una iniciativa internacional, donde todos los investigadores están compartiendo datos respecto a información del genoma humano, tanto exomas como yiguas, como estudios incluso de los que se hace como de recreación, como 23andMe o de Ancestry, que ven cosas de ancestría. Entonces se están juntando mucha evidencia respecto a esos datos que existen miles de datos, también existen biobancos de genómica en muchos países, en Finlandia, en Reino Unido, que también están participando y están buscando estos genes asociados a susceptibilidad. Y por otro lado, hay otro esfuerzo que está enfocado más que nada en buscar error innato de la inmunidad asociado al desenlace clínico de esta infección. Como les decía, también están participando estas empresas que hacen test genético directo al consumidor para ver situaciones de ancestría principalmente o susceptibilidad a algunas enfermedades que siempre han sido discutidas, pero en este caso están juntando información de los genomas de estas personas y lo están invitando a participar y llenar un cuestionario para ver más evidencia desde este punto de vista. También subir sus datos, suman de lo que se ha avanzado en estos consorcios, sobre todo el primero que les mencioné, donde ustedes ven que ya hay más de 1.200, casi 1.200 miembros que participan en distintos países, están haciendo más de 200 estudios de la genoma humana y que muchos datos ya han salido a la luz. Y esto es como un resumen de todo, y el mismo GWAS anterior, pero ustedes ven que el cromosoma 3 sigue liderando la evidencia que probablemente aquí hay alguno de estos genes probablemente está relacionado con el curso, en este caso, severidad clínica. Acá ustedes ven que están los datos de Ancestry también involucrados y porque también refuerzan la misma idea. También está el grupo, la región del ABC no está acá también, que también de alguna otra manera se ha ido confirmando, y algunos otros genes que eso están en análisis, otros candidatos. Finalmente, este cromosoma 3 es bien curioso porque algunos investigadores, perdón, se me fue la diapositiva, han visto que este segmento que está asociado fue heredado aparentemente de población neandertal que en algún momento tuvo relación con nuestra especie y por lo tanto este locus sería de origen de neandertal y quizás tiene otra implicancia que ha generado mucha discusión e hipótesis. Eso es algo curioso que ha surgido en estos estudios. Finalmente, también esta iniciativa no solo ha involucrado información genómica, sino también de laboratorio y de fenotipo, y también se han hecho estudios asociados para buscar otras variables. Finalmente, entonces, de mi parte, solo quisiera reforzar que esto debiéramos considerar entonces que esto es una condición multifactorial, que la respuesta clínica probablemente hay muchos genes, más no solo el factor infeccioso, la enfermedad de individuo, sino también el genotipo de alguna otra manera influencia, y en ese caso el GWAS es de gran utilidad, pero en el caso de que nosotros nos encontremos con estos individuos que no tienen factores de riesgo y tienen un desenlace fatal, o al revés, personas que tienen todo el factor de riesgo pero no enferman o enferman de forma leve, pueden haber condiciones monogénicas, enfermedades innatas de la inmunidad que pudieran estar explicando la situación, y ahí, en ese tipo de casos, más que hacer un GWAS, ahí uno debiera hacer un estudio genoma completo, genoma completo, para buscar alguna variante relacionada. Finalmente, entonces, estos estudios genómicos nos han permitido entender un poco mejor la fisiopatología de la enfermedad, identificar, por supuesto, blancos terapéuticos, y quizás en algún momento esta información nos pudiera ayudar a diseñar algún score predictivo para que en algunos individuos saber previamente cómo sería su curso clínico y pronóstico en base a esta información, obviamente sumando a los otros antecedentes de riesgo que son los más conocidos. Es cosa de tiempo que aparezcan más datos, y como es cosa de tiempo le doy la palabra a la doctora Aracena para que yo creo que al final podríamos hacer la sesión de preguntas para que fuera más ordenado, o si lo estiman conveniente, preferiría responder ahora, pero voy a darle paso a la doctora Aracena. Está muy bien, como dices tú, las preguntas las hacemos al final. Ok.
Doctora. Hola, bueno, primero que nada agradecer la excelente presentación del doctor Lyson, que nos ha ilustrado las distintas líneas de estudio y abordaje para conocer polimorfismos o variantes genéticas que hagan más susceptibles a presentar COVID-19. Bueno, y ahora vamos a cambiar absolutamente de tema. No sé si ustedes ya ven la pantalla. Sí, la tienes que presentar. ¿Sí? Perfecto. Se ve muy bien. ¿Se ve? Bien. Bueno, como les señalara ya, vamos a cambiar absolutamente de tema y vamos a tratar de ver si el SARS-CoV-2 pudiese eventualmente tener efectos teratogénicos. Ya han pasado aproximadamente 9 meses desde que el doctor Li Wenliang en Wuhan alertó a la comunidad de la existencia de una enfermedad que a él le parecía que se parecía mucho a la infección por SARS-CoV-1 que ellos habían tenido en el año 2003 y que había dejado cientos de muertos en China. Como todos ustedes saben, él se infectó en enero, a mediados de enero del 2020 y falleció posteriormente en febrero del 2020. Bueno, una de las condiciones más temidas de las infecciones acaecidas durante la gestación es el potencial problema teratogénico o infección intrauterina del feto por este virus. Y por lo tanto, desde que se iniciara la pandemia, existe preocupación tanto en la comunidad médico-científica como en la población general si este SARS-CoV-2 pudiese tener eventualmente efectos teratogénicos o bien infección intrauterina. Los primeros reportes, aludiendo al tema, aparecieron en febrero del 2020 y este es uno de ellos, es que es una revisión sobre los potenciales efectos maternos o en el niño del COVID-19. Y ellos resumen en esta frase que desafortunadamente existe poca experiencia de las infecciones por coronavirus durante el embarazo. El propósito de esta presentación es revisar lo que se ha publicado a la fecha en relación a este eventual efecto teratogénico y transmisión materno-fetal de SARS-CoV-2. Recordemos que lo que se entiende por teratógeno es todo aquel agente que puede causar anomalías en la morfogénesis, función o ambas en un embrión o feto expuesto a este. La teratogenicidad es la propiedad de una exposición que no solo involucra la naturaleza física, química u otra del agente, sino que también su dosis, ruta y momento gestacional involucrado. La ocurrencia de otras exposiciones concurrentes y la susceptibilidad biológica en la madre y embrión o feto son también factores que pueden determinar que una exposición dada produzca daño en una instancia en particular. En esta figura tenemos indicadores de potencial teratogenicidad, como lo son la alteración en la morfogénesis, que se traduce en anomalías congénitas, pérdida fetal, retardo de crecimiento intrauterino y alteraciones en la función del sistema nervioso central, como anomalías estructurales, funcionales y de conducta. Todos estos indicadores traducen trastornos de procesos básicos como multiplicación y crecimiento de células en tejidos u órganos en organismos en desarrollo. Existen distintos tipos de exposiciones teratogénicas, físicas, químicas, enfermedades maternas, pero la que hoy nos convoca son las infecciones. En la década del 40, como ustedes recordarán, a comienzos de ella, hubo una gran epidemia de rubiola congénita en Australia. Y el doctor Norman Gray, oftalmólogo, con gran sagacidad, se dio cuenta y asoció cataratas congénitas bilaterales a madres que habían sido expuestas o habían desarrollado rubiola congénita durante su embarazo. Posteriormente se delineó lo que ustedes todos conocen como el síndrome de rubiola congénita. En la década del 70, un grupo de investigadores en Atlanta
acuñaron el término de TORCH, que decía relación con las infecciones que hasta ese momento se conocían que podían actuar sobre el feto y dañarlo, como la toxoplasmosis, varicela, rubiola, citomegalovirus y herpes simple. Como ustedes bien conocen, este listado se ha expandido en el tiempo. Y a fines del 2015, en el norte de Brasil, en Recife, en la provincia de Pernambuco, 2 neurólogas pediátricas comenzaron a alertar a la comunidad médica sobre una posible asociación entre una microcefalia extrema que ellos estaban viendo y madres infectadas con virus Zika. En esta tabla se encuentra un listado, ¿ya?, de virus que se ha visto que pueden transmitirse de madre a feto. Y en este artículo se menciona, y este artículo es del 2017, que los coronavirus no habían sido acabadamente estudiados en su efecto durante la gestación. Este es un esquema que nos muestra la representación gráfica de la interfase materno-fetal con las vellosidades coriales flotantes y unas vellosidades de anclaje. Esta es una verdadera barrera física e inmunológica que debiera romper o atravesar un potencial virus que afecte al niño. Ahora, las vías de llegada del microorganismo al embrión o feto son la vía transplacentaria, que es la vertical, y la vía ascendente. Este es otro esquema que muestra lo de la transmisión transplacentaria o transmisión vertical. Los microorganismos presentes en la sangre materna deben atravesar la placenta e infectar al feto. Este es un esquema que ustedes ya han visto en numerosas oportunidades y solo para reforzar la idea de la importancia de la espícula o la proteína S que debe unirse a este receptor de membrana, el AC2, pero concomitantemente debe estar actuando esta otra enzima, que es una proteinasa de transmembrana serina 2, que actúan juntas para favorecer de que el virus realmente entre a la célula huésped. Y uno se pregunta, ¿qué sucederá en la placenta? Recordemos, sí, que los estadios del desarrollo en el momento de la exposición son factores críticos para eventuales anomalías congénitas. Y vemos que en la semana 3 a la 8ª postconcepción es el momento donde el feto está más vulnerable para eventualmente que se provoquen malformaciones congénitas. Sin embargo, como ustedes verán, hay algunos sistemas como el sistema nervioso central, oído, ojos, dientes, genitales externos que terminan posteriormente su desarrollo y pueden verse afectados posteriormente por eventuales efectos teratogénicos para malformaciones. ¿Qué es lo que se conoce a la fecha de eventuales efectos teratogénicos y transmisión de madre a feto? La mayoría de los casos que se ha visto son casos aislados, ¿ya? Y hay muchas series de casos, siendo la mayoría embarazadas en el tercer trimestre con infección SARS-CoV-2, sintomáticas, documentadas por PCR en tiempo real, y una minoría con diagnóstico clínico y radiológico. La mayoría de los estudios son retrospectivos y revisiones sistemáticas hasta el día de hoy hay muy escasas, probablemente porque falta tiempo para juntar más datos. Este es un artículo que apareció en abril del 2020, es un artículo de revisión que examina los datos publicados en relación a la frecuencia de transmisión materno-fetal en otros virus, otros coronavirus, virus para influenza, BRS, entre otros. Y en esos no se encontró evidencia que en los otros 2 coronavirus, SARS y MERS, haya habido transmisión materno-fetal. Esta es la tabla resumen de ese trabajo, y como ustedes ven aquí, SARS-CoV-2, que fue en el año 2002-2003, se reportaron aproximadamente 37 casos y en ninguno hubo transmisión materno-fetal. En la epidemia del MERS-CoV de la 2012 en Medio Oriente
se reportaron 11 casos de mujeres embarazadas que se infectaron y tampoco hubo transmisión materno-fetal. Y en este trabajo, al 10 de abril de 2020, habían 108 casos de mujeres embarazadas y en ninguna se había detectado transmisión materno-fetal. De ahí en adelante comienzan a aparecer una serie de reportes, ya sea a favor o en contra de la posible transmisión vertical. Por ejemplo, habla que es muy improbable que haya una transmisión vertical del SARS-CoV-2. Este estudio, publicado en mayo del 2020 y realizado tanto por obstetras como virólogos, señala que es un requisito esencial para la transmisión materno-fetal vía transplacentaria es que exista viremia materna, aunque sea por un corto periodo de tiempo. Y en su revisión señalan que los datos muestran que la frecuencia de detección y títulos de RNA viral en mujeres infectadas son bajos, equivalentes a los encontrados en infección por SARS-CoV-1. Y concluyen que la transmisión materno-fetal sería rara, pero eventualmente posible. Este artículo fue posteado en mayo del 2020 y finalmente publicado en agosto del 2020, y es interesante porque en él se visualizó partículas de virales a nivel de la placenta, con microscopía electrónica. Sin embargo, estos autores concluyen que sus hallazgos evidencian infección placentaria por SARS-CoV-2, sin embargo, en su caso no se confirmó infección fetal. Este es otro artículo que fue más o menos contemporáneo al anterior, ¿ya? Y son autores que estaban, digamos, interrelacionados o conversando entre sí, y fue posteado también en mayo del 2020 y publicado el 14 de julio del 2020. Y es interesante porque en él se estaría confirmando la transmisión transplacentaria de SARS-CoV-2. Les voy a contar el caso. Se trata de una mujer de 23 años, gesta 1 para 0, hospitalizada a las 35 semanas por fiebre de 38.6 grados Celsius y tos, 48 horas antes de su ingreso. Fue un embarazo normal. Una PCR en tiempo real para 2 regiones del genoma, E y S de SARS-CoV-2, fueron positivas en muestra de sangre de hisopado nasofaríngeo y vaginal, y se diagnosticó COVID-19. Se hizo una cesárea por desaceleración en la frecuencia cardíaca fetal y muestras de líquido amniótico tomadas previo a la ruptura de la membrana durante la cesárea resultaron positivas para las 2 regiones del genoma viral. El recién nacido fue un recién nacido de pretérmino de 35 semanas de sexo masculino que pesó 2 kilos 540 gramos y nace deprimido. Se hospitalizó en UCI con aislamiento en pieza a presión negativa. Estudio de PCR en sangre a las 6 horas de vida y fluido bronquialveolar fue positivo. Muestras de hisopado nasofaríngeo y rectal realizado a la hora de vida, tercero y 18 días de vida, resultaron también positivos. Durante su segundo día de vida, el recién nacido presentó irritabilidad, hipertonía axial y opistótono. El cultivo de sangre y líquido cefalorraquídeo fue negativo y tenía 300 leucocitos por milímetros cúbicos. La sintomatología se dio lentamente durante los siguientes 3 días, persistiendo hipotonía y dificultad para alimentarse. El líquido cefalorraquídeo al 5.º día de vida estaba dentro de límites normales. Una resonancia nuclear magnética de cerebro a los 11 días reveló gliosis bilateral de sustancia blanca profunda bilateral y sustancia gris subcorticales. El neonato egresó a los 18 días de vida asintomático y se encuentra en control postnatal. Bueno, en este gráfico mostramos los resultados de la PCR tanto para el gen E como el gen S y en muestras tanto de la madre como del niño y de la placenta. En este eje se encuentra el ARN amplificado y el número de ciclos. Y como ustedes ven, para ambos genes, tanto el L
como el S, y en todas las muestras se encontró amplificación del virus. Las figuras muestran el resultado histopatológico del examen de la placenta. Aquí tenemos la macroscopía de esta, donde se muestra que hay depósitos de fibrina perivellocitarios e infarto, y aquí la microscopía que muestra intervellositis. Los autores señalan que no detectaron agentes patógenos mediante estudios inmunohistoquímicos y tinciones especiales. Según el sistema de clasificación que define infección congénita por SARS-CoV-2 en recién nacidos, este caso se habría documentado que efectivamente hubo una infección congénita. Esta es la clasificación que se sugiere para hacer o decir de que efectivamente hay una infección, en donde se detecta PCR, ya sea positiva, ya sea en sangre del cordón umbilical o del recién nacido digamos, coleccionado antes de las primeras 12 horas del nacimiento, o bien líquido amniótico, digamos, por ruptura aséptica. Ahora, ¿cómo podría explicarse esta transmisión transplacentaria en el tercer trimestre? Los estudios demuestran que el AC2 se expresa en la placenta. Sin embargo, estudios en otras especies muestran que su expresión va cambiando en los tejidos fetales y alcanza su máximo pic hacia el final de la gestación y los primeros días de la vida postnatal. Y desde la semana 24, la expresión de AC2 y de esta otra enzima comienzan a aumentar en la interfase materno-fetal. Y esto podría tener una explicación biológica por qué podría haber en algunos casos transmisión materno-fetal en el tercer trimestre. Y este es un estudio relativamente reciente, es una de las pocas revisiones sistemáticas tratando de ver qué se ha publicado en relación a transmisión vertical de SARS-CoV-2. Luego del proceso de selección para revisiones sistemáticas se dejaron solo 50 estudios, con un total de 714 mujeres embarazadas con COVID-19. Y para esta revisión se consideraron 606 recién nacidos vivos. De ellos, 20, es decir, un 3.3% tuvieron evidencia de infección por SARS-CoV-2. Y esta es la tabla resumen de ese trabajo. Como ustedes ven, la mayoría de las pacientes estudiadas se encuentran en su tercer trimestre de gestación y muy cercana al momento del parto. Mariana, nos quedan pocos minutos. Solo hubo 2 reportes en que se encontraba en el segundo trimestre. Y lo otro es que se incluyeron también algunos pacientes en que se decía que podía haber infección con natal porque había IgG e IgM positiva en el recién nacido. Entonces, en cuanto a consideraciones finales, en los últimos 9 meses ha habido progresos sustanciales en la comprensión de la infección por SARS-CoV-2, incluyendo sus implicancias en los aspectos reproductivos. Sin embargo, poco se ha publicado en relación al curso del embarazo de mujeres que se infectan en el primero o segundo trimestre de embarazo. Para ello se requerirían estudios de cohorte prospectivos de mujeres embarazadas COVID-19 en distintos trimestres de gestación y con uniformidad de criterios para documentar o certificar transmisión vertical. No se ha reportado a la fecha anomalías congénitas de mujeres con COVID-19, si bien se desconoce la historia natural de mujeres embarazadas con COVID-19 en el primer trimestre de gestación. Por los datos existentes a la fecha, pareciera así excepcional la transmisión materno-fetal. ¿Y qué hace alertar a la comunidad médica que agentes infecciosos pudiesen tener efectos teratogénicos del tipo anomalías congénitas? Los reportes de casos o series de casos y el registro y monitoría de anomalías congénitas, tema sobre el cual nos expondrá la doctora Cecilia Mellado, que es experta en el tema. Muchas gracias, Cecilia. Hola, muchas gracias. Comparto mi pantalla ahora.
¿Se ve bien? Perfecto. Sí. Hola, bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a la doctora Cares y a la doctora Aracena, con la cual tenemos también el honor de trabajar en la Universidad Católica. Yo voy a hablar un poco de los registros y vigilancias de anomalías congénitas. Voy a intentar ajustarme al tiempo, así es que si paso un poco más rápido alguna diapositiva, esa es la razón. Bueno, la vigilancia de las anomalías congénitas, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la función? Uno es recopilar y analizar e interpretar datos de salud de forma sistemática y continua para que estos sean aplicados en salud pública y cuyo objetivo final es realizar planificación e implementar algunas medidas y estrategias sanitarias para la prevención de problemas de salud y complicaciones, y que ustedes ya, por supuesto, con esto de la pandemia de COVID, están bastante, ¿cierto?, en conocimiento de cómo funcionan estas vigilancias. ¿Cuál es el objetivo de vigilancia en los programas de anomalías congénitas? Uno es evaluar la tendencia de la prevalencia de anomalías congénitas, reconociendo cambios temporales de prevalencia o geográficos, como lo que comentó la doctora del SICA, o detectar conglomerados de casos en algunas regiones, y finalmente con estos resultados comunicarlos y entregárselos a las organizaciones pertinentes, en este caso las autoridades de salud, y con estos datos hacer investigación epidemiológica, buscar factores de riesgo y también realizar programas de prevención, pero también una de las objetivos es evaluar programas de prevención como, por ejemplo, la vacunación de rubiola, la fortificación de ácido fólico para la prevención de anomalías congénitas en Chile, por ejemplo. ¿Cómo nacieron estos registros? Nacieron de la tragedia de la talidomida, que ocurrió a finales de los 50 y al principio de los 60, en donde se comercializó este medicamento como antinauseoso, pero que finalmente produjo secuelas graves o letales en los recién nacidos, y lo más reconocido es la focomelia, ¿se acuerdan? Con esta reducción de las extremidades. Fue publicado en The Lancet el año 61, y a finales del 61, inicios del 62, por un obstetra y un genetista alemán. Fueron los primeros que alertaron acerca de esta situación, la que condujo finalmente a cambios en la regulación de medicamentos y a crear sistemas de alerta de anomalías congénitas. Y así como se crearon un montón de sistemas de alerta en los años 60, aquí ustedes ven distintos sistemas que conglomeran otros registros, como el ECLAMC, Eurocat en Estados Unidos, y todos estos convergen en esta organización que es afiliada a la OMS, que contiene la mayoría de los registros del mundo, que es la Clearing House para defectos congénitos, vigilancia e investigación de estos. Esta es una institución, una organización muy prestigiosa, que todos quisiéramos estar ahí. Bueno, además la OMS, en la Asamblea número 63 del 2010, solicita a los Estados miembros que en el fondo hagan o desarrollen una capacidad en materia de prevención de anomalías congénitas y de sensibilización sobre los efectos de estas. Y así que solicita también a los Estados miembros crear sistemas de registros. En el año, a finales del 2010, a principios del 2010, se empezó a crear a través del DEIS, que es el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, un sistema de información perinatal para obtención de datos tanto de los recién nacidos y otras información de los padres también, cuyo objetivo principal fue crear un comprobante de parto nacido vivo, que es como el certificado de nacimiento, y ya no se hace a mano, sino que se hace en este sistema de información, y que es obligatorio de hace bastantes años, y a su vez, como un objetivo secundario, pero importante, y también cumpliendo con lo solicitado por la OMS, se creó el Registro Nacional de Anomalías Congénitas, que es obligatorio desde el año 2015 y que es parte de este sistema más grande que es el SNP. Bueno, acá tiene su norma y todo, y tiene un sistema de ingreso de los datos a través de una plataforma particular. Este registro, y nosotros estamos muy orgullosos de eso, entró a esta organización que es la Clearing House el año 2019, que era cuando se tenía más o menos 2 años de registro y con un número de datos que eran suficientes para poder ingresar. Bueno,
¿Por qué nos interesa mucho hablar de los registros y cuál es el rol de los registros en los tiempos de pandemia? Y aquí les voy a traer como ejemplo la experiencia reciente en el síndrome congénito por virus Zika en Brasil. Y como les comentó la doctora Aracena, en septiembre de 2015, algunos médicos en el sudeste de Brasil, nordeste, perdón, de Brasil, reportaron un aumento de casos de microcefalia. Esto fue reportado al Ministerio de Salud, el cual confirmó este aumento de casos comparado con el basal. Y el basal está dado por este sistema de información sobre nacidos vivos en Brasil, que es un sistema bastante parecido al nuestro, y la verdad es que en el cual nuestro sistema se basó para hacer nuestro registro. Y ellos en septiembre, en octubre del 2015, establecieron rápidamente un registro de microcefalia, aumentaron la capacidad para hacer registro, hasta que finalmente en noviembre de 2015 el Ministerio reporta esta asociación de microcefalia con este brote de virus Zika, que, bueno, reporta como la asociación temporal de este aumento de microcefalia con este brote de Zika. Y publica la organización, perdón que esto en inglés, la Organización Panamericana de Salud, publica una alerta de ocurrencia de microcefalia en la región. Esto solo para mostrarles uno de los primeros artículos que apareció respecto de este aumento de microcefalia. Y si ustedes se fijan, esta era la basal, que era como alrededor de 0,6 por 10.000 en Brasil, que llegó a aumentar hasta 15 en esta zona que es Pernambuco, en Brasil. O sea, aumentó casi 30 veces la frecuencia de microcefalias observada en esa región. Y esto coincide además con madres que fueron infectadas a finales del primer trimestre o inicios del segundo trimestre, que es como contara la doctora Aracena, es cuando se producen estos efectos a través de estas infecciones virales. Por lo tanto, el aumento fue tremendo y se generó esta alerta sanitaria OPS, OMS, el CDC europeo, que finalmente terminó con todas estas recomendaciones que se acuerdan que era que las mujeres embarazadas tenían que evitar ser infectadas a través de la picadura de zancudo, y por lo tanto se prohibía el viaje a algunas zonas que estaban con brote. Por lo tanto, en este caso se actuó más o menos rápido, sin embargo igual hubo muchísimos recién nacidos niños afectados. Junto con esto se creó también, además de determinar este aumento de la prevalencia de microcefalia o de este síndrome de Zika, que no era solo microcefalia, sino que muchas cosas más, permitió también, se creó la oportunidad de fortalecer y crear nuevos registros de anomalías congénitas, y así nace uno de los planes que aparecieron que se llama Zika Plan, y que nos permitió crear y mejorar registros, sistemas de vigilancia clínico-epidemiológica para detección precoz de anomalías congénitas, donde uno dice, si Brasil no hubiese tenido ese registro basal, probablemente nos hubiéramos demorado muchísimo más en generar esta alerta del virus Zika, y por lo tanto estos registros son muy importantes para generar esta información necesaria para prevención y tratamiento de las anomalías congénitas. Junto con esta iniciativa apareció, se creó esta red latinoamericana de anomalías congénitas que involucra a países de Sudamérica y del Caribe, de Norteamérica y Caribe, en donde participan muchos registros nacionales, regionales, y de los cuales el Registro Nacional de Anomalías Congénitas también es parte. Y les cuento esto porque, además, nosotros, como les mostraron el doctor Larson y la doctora Aracena, ¿qué pasa con estos registros de gestantes e infección de SARS-CoV-2? Y hay un montón de iniciativas en donde se intenta recabar toda esta información que ya les mostró la doctora Aracena y el doctor Larson, en términos de determinar si, en este caso que yo estoy hablando, si hay un aumento de prevalencia o de frecuencia de anomalías congénitas relacionadas a COVID. Y entonces está este registro internacional que va a tomar muchos datos de embarazadas, está una iniciativa de la OMS, que son páginas y páginas de recolección de información, entre las cuales están las anomalías congénitas también, y también una iniciativa chilena que es Gesta COVID, que está también recabando datos que son principalmente de qué pasa con las mujeres embarazadas, cuáles son sus complicaciones, etcétera, pero también está en algunos partes de su registro, está recabando información acerca de anomalías congénitas.
También la RELAMC, que es este consorcio, se puso como objetivo también recabar información de riesgos de anomalías congénitas en estos recién nacidos hijos de madres que tuvieron infección de COVID durante el embarazo. Y este registro está solo dedicado a identificar cambios en frecuencias de anomalías congénitas para evaluar una relación con esta infección y identificar si este virus es un factor o no de riesgo de anomalías congénitas y definir en ese caso, si así fuera, estrategias de diagnóstico precoz y tomar las medidas de prevención y manejo adecuadas. Y esto basándose un poco en lo que pasó con Zika y que el Registro Nacional de Brasil fue capaz de reaccionar más o menos en un buen tiempo, en un par de meses. ¿Qué es lo que se sabe de esto ahora? Es que, bueno, de este registro de la RELAMC, la verdad que tenemos solo datos preliminares. Hasta ahora hay menos de 200 mujeres identificadas y la tasa en realidad de anomalías congénitas no es muy distinta a la que se reporta históricamente en el CLAMC. Por lo tanto, en este minuto todavía no tenemos datos muy ciertos de qué pasa. Y en general, lo que se dice actualmente, esto es un artículo que apareció en Science el mes pasado, en que lo más probable es que el COVID-19 posiblemente no cause defectos congénitos, sin embargo, tenemos que esperar a muchos otros resultados de los que se están evaluando hasta ahora. Y en general lo que sabemos es que al día de hoy no hay ningún sistema que haya alertado de un aumento de anomalías congénitas que uno pudiera relacionarlo o asociarlo temporalmente a esta infección COVID. No hay tampoco ninguna evidencia suficiente ni de reporte de casos, ni de series de casos, ni de estudios más grandes, ni de revisiones sistemáticas que demuestre que hay un aumento de riesgo de anomalías congénitas en fetos expuestos al virus directamente. Sin embargo, la doctora Aracena ya les explicó que sí, la placenta se puede afectar y secundariamente el feto puede ser afectado tanto como restricción de crecimiento, incluso puede hasta, si es muy severa la restricción o la alteración de la placenta, pudiera tener un óbito fetal, ¿verdad? Esa madre. No conocemos el efecto del agente viral durante el desarrollo embrionario, porque las madres, incluso en países como Estados Unidos, se supone que tienen que nacer ahora, en otoño, por lo tanto no tenemos mucha información de qué pasó con esas mujeres infectadas en el primer trimestre, por lo tanto tenemos que esperar un poco esa información. Sin embargo, es China, que partió mucho antes, tampoco tenemos un reporte de aumento de casos de anomalías congénitas, por lo tanto, nosotros creemos que posiblemente no provoque defectos congénitos directamente. Sin embargo, tenemos que esperar a que empiecen a nacer esos niños que posiblemente fueron infectados en el segundo trimestre, y para esto requerimos coordinar esfuerzos, múltiples estrategias de estudio, registro, vigilancia, para ir dilucidando todas estas preguntas que nos han ido apareciendo en relación al virus, el embarazo y las anomalías congénitas. Para ir terminando, solo les quería contar que ojalá que con estos registros seamos capaces de reaccionar a tiempo y que no tengamos tragedias como la que tuvimos con la talidomida, que fue demasiado tardía la reacción, y aprender un poco de lo que pasó con Zika, que sin embargo Brasil se alertó y se adaptó rápidamente. Probablemente esta alerta debió haber pasado mucho antes, posiblemente con diagnósticos prenatales de Zika. Bueno, y yo estoy terminando, solo le dejo la palabra a la doctora Aracena para terminar esta reunión. Bueno, solo me resta agradecer y felicitar a Guillermo y Cecilia por sus excelentes presentaciones y decirles que me parece que los datos, por lo menos en relación a anomalías congénitas, son bastante optimistas, porque a la fecha no se ha visto de que haya un incremento de las anomalías congénitas en las madres expuestas a coronavirus. Sin embargo, yo creo, tal como lo dijo ella, que se requiere tiempo para ir recabando cada vez mayor información, tanto en el tema de susceptibilidad genética, que probablemente iremos conociendo más resultados, como en relación al curso natural de la infección por SARS-CoV-2 en mujeres embarazadas. Muchas gracias. Muchas gracias.
Por la Ay, perdón. Ahí sí. hacer 3 preguntas muy breves, dado el tiempo que tenemos. El doctor Alvear pregunta si es que hay algún tipo de información en población mapuche, lo que se ve bastante difícil considerando los tiempos, pero tenemos... O sea, yo no he leído nada al respecto en particular. Yo sé que dentro del consorcio de la iniciativa hay investigadores nacionales que probablemente están estudiando poblaciones locales, y eso sería súper útil para saber si es que estas poblaciones tienen alguna susceptibilidad especial. Pero yo no he leído nada en particular, por lo menos en la parte mía. Valdés pregunta si tenemos transmisión congénita de COVID-19 en el país, es decir, recién nacidos que hayan nacido infectados por transmisión de la madre. Cecilia, yo creo que tuviste un caso. No, nunca se confirmó, la verdad, sí. Nunca se confirmó, no, porque la madre fue negativa, además, entonces no hubo como certeza en ese caso. Y de lo que nosotros revisamos, al menos de lo que hemos estado reportando con Guillermo a la RELAMC, no tenemos ningún caso reportado, y la RELAMC en los datos preliminares tampoco hay casos demostrados con eso, hasta ahora. Muchísimo, les agradezco nuevamente. ¿En que haya algún grupo particular de pacientes en que valga la pena hacer estudios genéticos y su aplicación más inmediata en este sea muy utilitarista? ¿Ven algún grupo crítico, más bien mirándolo con gran amplitud de miras? Yo creo que un poco los casos que no tienen ningún factor de riesgo, ya sea por estado de salud o edad, y que tengan un curso severo de enfermedad, claramente hay que buscar una causa monogénica, probablemente un defecto inmunitario que no se había sido detectado previamente, que no había sido sospechado, y que este fue el evento que lo hizo evidente. Yo creo que ese tipo de pacientes debieran hacerse al menos un estudio que sea un exoma completo, porque probablemente ellos tengan alguna susceptibilidad especial por alguna causa monogénica. Los otros estudios de GWAS son a nivel poblacional, y en realidad eso ya es como, hay personas que desean voluntariamente participar, pero en la parte clínica, que pudiera uno tomar alguna acción, debería ser estos casos atípicos por antecedentes personales y de salud, que no deberían por qué tener ese curso clínico tan severo. Muchas gracias, estamos en el tiempo, que todos tengan unas especiales y bonitas fiestas patrias. Va a ser un poco complicado este año, y muchas gracias nuevamente, gracias por permitir que puedan reestudiar todos los conceptos que ustedes nos han emitido hoy. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.